estoy haciendo limpieza en mi Tumblr y otras páginas, y necesito trasladar una tarea de mi sección acerca de a una publicación aparte que está aquí. Me llamo Sara Bowser. Soy estudiante de último año en el Columbus College of Art y Design y me especializo en ilustración con una especialización en Bellas Artes. Si todo sale según lo previsto, me graduaré en mayo de 2014. En cuanto a mis planes de posgrado, todavía no tengo claro qué quiero hacer con mi carrera. Hasta que mi marido se gradúe y nos mudemos para que pueda cursar su máster, me gustaría asistir a convenciones y vender impresiones y originales de mi trabajo en un puesto, además de continuar con mi negocio de artesanías. Me encantan los temas más variados, desde los dibujos animados infantiles hasta lo macabro. Tengo una especial predilección por la fantasía, como los cuentos de hadas y los monstruos. También me fascina la forma humana y su psicología, por lo que mi obra tiende a ser figurativa, con un enfoque en la expresión y el gesto. Me gusta describir mi obra como colorida pero sutil, narrativa, texturizada, reflexiva y clásica con un toque moderno, temática moderna con técnica tradicional. También la considero precisa porque disfruto capturando la semejanza de mi modelo. Trabajo principalmente con técnicas tradicionales, siendo el óleo mi fuerte. Utilizo mucho color y luz en mi arte para lograr un equilibrio entre cálido y frío. También tengo un pequeño negocio de artesanía paralelo llamado Lab, donde tejo a crochet peluches amigurumi personalizables. He experimentado con diferentes superficies de pintura y recientemente he probado con tableros de masonite y arcilla. La superficie ultra suave crea una textura delicada a la vez que acelera el proceso de secado. Puedo lograr una atractiva apariencia pulida que distingue mis ilustraciones del tejido de lienzo de las obras de arte más tradicionales. En cuanto a mi filosofía como artista, se resume perfectamente en mi cita favorita de Confucio. Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Como artista, puede resultar extremadamente desalentador cuando el mercado es inmensamente competitivo, especialmente cuando puede haber cientos de personas mejores que tú. Hay momentos en los que me pregunto si esta es realmente la carrera adecuada para mí y casi me doy por vencida. Pero luego recuerdo cuánto amo lo que hago y la alegría que me brinda, y acepto que sí, habrá muchos otros con más habilidades en lo que hago, pero lo que definirá mi trabajo no es solo la habilidad, sino lo que hago de manera diferente a los demás. ¿Qué puedo hacer que me diferencie como artista? Cuando tuve dificultades con el trabajo digital, porque era el principal medio en el mercado y entre mis colegas, obstaculizó mi crecimiento como artista. Cuando finalmente descubrí mi pasión por la pintura tradicional, pude encontrar mi nicho y nunca me he arrepentido de mi decisión. Entre los artistas que han influenciado mi trabajo y me han inspirado se encuentran Audrey Kawasaki, Arthur Rackham, Alphonse Mucha, Steven Asael, Justin Gerard, William Bulgereau, los talentosos artistas de DeviantArt y mis profesores del CCAD, quienes me han animado a lo largo de los años y me han ayudado a llegar donde estoy hoy. En resumen, si fueras director de arte y nos encontráramos en un ascensor, diría algo como: hola, me llamo Sara Bowser y utilizo medios tradicionales para ilustrar los elementos fantásticos de la figura humana. Sara Bowser nació el 22 de agosto de 1991 en Marion, Indiana. Se casó con Corey Bowser después de la secundaria, para después mudarse a Columbus, Ohio. Sara asistió a la Escuela de Artes, Columbus College of Art y Design, y terminó su licenciatura en el año de 2014. Pensé en darles una actualización rápida, ya que últimamente no he publicado arte. Quería informarles a todos mis seguidores, hola, sobre lo que ha sucedido en mi vida hasta ahora y lo que está por venir. Hoy me gradué oficialmente con honores y una licenciatura en Bellas Artes en Ilustración. Los últimos 4 años me han brindado algunas de las experiencias más grandiosas y transformadoras, y estoy muy orgullosa de mis compañeros graduados. Todos estamos entrando al mundo profesional en nuestras áreas de estudio, y les deseo mucho éxito y felicidad. Gracias a quienes se han convertido en parte de mi vida y han compartido su amistad conmigo. Los extrañaré mucho a todos y espero seguir en contacto. La razón por la que no he publicado con frecuencia es porque participaré en TrotCon nuevamente este verano con ella en Lab. He estado dedicando la mayor parte de mi tiempo a hacer ponis de peluche, así que tendré mucho inventario. Intento dividir mi día entre manualidades y dibujos, pero las manualidades suelen ocupar la mayor parte de ese valioso tiempo.
Estoy intentando mejorar mi gestión del tiempo y debería ser mucho más fácil ahora que me gradué. Kouri decidiría abrir su relación a otras personas y ambos comenzaron a conocer gente en línea. Sara conoció a Naira a finales de junio de 2014 en un sitio de citas. Al principio, Kouri no estaba involucrado en la relación, pero debido a que se enteró que Naira era una mujer transgénero, comenzó a interesarse en convertir su relación en un trío. Según el testimonio de Sara, Kouri creía que la relación perfecta involucraba a 3 personas, un hombre, una mujer y una persona transgénero. Ella desconoce cómo se le ocurrió tal idea, pero Sara no quería que se involucrara en su nueva relación. A partir de julio del 2014, Naira se mudó con los Bowser, donde continuaría su relación con Sara, viviendo con ellos hasta el 27 de septiembre de 2015 y durante un tiempo después. El 13 de noviembre de 2015, Sara y Kouri solicitaron la disolución de su matrimonio en el condado de Franklin. ¡Wow! Casi 4 meses después, por fin puedo actualizar este blog. Me he convertido en una nueva persona y estoy empezando una nueva vida. Casa nueva, pareja nueva, nuevas aficiones, etc. Hasta ahora no he tenido tiempo ni motivación para volver a trabajar en mis ilustraciones. Estoy en la parte más difícil de mi situación, pero ahora siento que soy más productiva. Ventart muy necesario. Llevo un mes dándole vueltas a esta idea. Sigo divagando sobre ovejas porque es divertido dibujarlas. Estudio de color con alegres colores y divertidos, porque usar colores oscuros y melancólicos para una obra oscura y melancólica resulta demasiado obvio. También he desarrollado una predilección por el verde, el rosa y el amarillo juntos. Una mujer paseaba a su perro por Coldwater Creek, cerca de un parque estatal, al este de la carretera federal 127, en una zona boscosa junto al lago Grand Lake, cuando se topó con lo que creyó que eran huesos humanos y notificó inmediatamente a las autoridades. Quizás esté completamente loca, pero estaba paseando a mi perro y me encontré con unos huesos que me parecieron humanos, dijo la persona que llamó. Tras la investigación policial y la recolección de los restos, estos fueron trasladados al laboratorio forense del condado de Montgomery, donde se determinó que existía una alta probabilidad de que fueran humanos. El departamento del sheriff también contactó a un experto de una universidad, quien, basándose en fotos, concluyó que existía una alta probabilidad de que los huesos fueran humanos. Una vez que los agentes terminaron de recopilar pruebas, los huesos fueron trasladados al experto de la universidad para su evaluación. El viernes, Gray declaró que los huesos recogidos eran una mezcla de huesos humanos y animales. Se negó a revelar cuántos huesos humanos se recuperaron del lugar, pero indicó que no se trataba de un esqueleto completo. El sheriff del condado de Mercer, Jeff Gray, daría una conferencia de prensa, declarando que los huesos fueron identificados oficialmente como humanos, específicamente los de un hombre de entre 20 y 35 años, entre 1.70 y 1.80 metros de altura. Sin embargo, no fue posible determinar su raza. Se cree que sus restos fueron depositados en la zona boscosa en los últimos 6 meses. El ADN extraído no se ha vinculado con ningún individuo en la base de datos del FBI. Las autoridades están trabajando para identificar a los hombres de entre 20 y 35 años desaparecidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, que coincidan con la descripción a la que los investigadores determinaron que pertenecían los huesos. También declaró que debido a la falta de coincidencia del ADN, los resultados del estudio serían incorporados a la base de datos del sistema. En abril, Gray indicó una búsqueda de personas desaparecidas en Ohio, Michigan, Indiana, Pensilvania, Virginia Occidental, Kentucky y Tennessee a través del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Encontró a 6 personas que coincidían con esas características, sin embargo, fueron descartadas como posible víctima, ya que cada una ha sido localizada. Gray indicó que sus detectives han ampliado la búsqueda enviando mensajes informáticos a través de una red policial a las agencias. El mensaje solicitaba a dichas agencias que informaran sobre las personas desaparecidas y compartieran información sobre los restos óseos no identificados, dado que la zona donde se encontraron los huesos es bastante discreta, con un punto de parada y una línea de árboles para entrar.
Es probable que la víctima no haya sido asesinada allí, sino que haya sido abandonada en ese lugar. Gray afirmó que la evidencia contundente encontrada en el lugar de los hechos respaldaba esa especulación, e insistió en que sus detectives están trabajando en un caso de homicidio, pero no detalló cuáles eran esas evidencias. Afirmó que continuará trabajando para averiguar quién era la víctima. La oficina ha recibido 28 pistas del público y sigue investigando abiertamente. Están trabajando para encontrar un laboratorio que pueda extraer ADN fenotípico de los restos, lo que proporcionaría información ancestral sobre la víctima. Necesitamos conocer la raza y la ascendencia. Este es el hijo de alguien y, muy posiblemente, el padre de alguien, y tenemos que encontrarlos. Gray solicitó la ayuda del público. Cualquier persona con alguna pista puede comunicarse con la oficina del sheriff y por correo. Todavía cruzo los dedos y tengo la esperanza de que encontremos una coincidencia de ADN en el sistema informático. No me gusta que haya muertes sin resolver en este condado. Este caso es difícil para mí porque hay una familia ahí afuera. Le debemos a esa persona hacer lo mejor que podamos y le debemos a su familia hacer lo mejor para que puedan cerrar el capítulo, incluso si no es el cierre que desean. Reveló algunos detalles sobre los restos que no se habían hecho públicos. Indicó que el ADN se envió a un nuevo laboratorio para elaborar un posible boceto basado en rasgos, pero el laboratorio no pudo obtener resultados. Se envió una muestra a otro laboratorio para desarrollar una prueba con isótopos de oxígeno óseo. La prueba permite predecir los posibles lugares donde la víctima vivió durante la última década. Se consideraron varias zonas geográficas, incluyendo una en el centro de Kentucky. También analizó el estado del cuerpo al momento de su hallazgo. Gray afirma que el cuerpo estaba desmembrado, no tenía cráneo y las extremidades habían sido cercenadas por debajo de las rodillas y los codos. Señala que es posible que algunos huesos hayan sido ingeridos por animales salvajes, razón por la cual están desaparecidos. El cuerpo fue desmembrado en otro lugar y luego abandonado. Se desconoce si fue antes o después de su muerte. Espera que la familia vea la cobertura mediática y llame a la policía. Si los investigadores logran identificar a la víctima, obtendrán más pistas y personas con quienes hablar sobre las posibles causas del asesinato. Recibieron 32 pistas en toda la región, 12 de ellas siguen bajo investigación activa, pero son muy imprecisas. Los agentes ya no están buscando en el lugar del hallazgo. El sheriff teme que la familia haya fallecido o que no haya llamado para denunciar la desaparición. Algunos de los huesos fueron enviados a la Oficina de Investigaciones Criminales de Ohio en Londres, donde pudieron obtener un perfil parcial y confirmar que la víctima era un hombre. Los investigadores buscaron en 2 sistemas nacionales de índices de ADN, pero no encontraron ninguna coincidencia. La Universidad del Norte de Texas logró obtener un perfil completo de ADN nuclear. Ese es el perfil único de cada persona y un perfil mitocondrial, que solo proporciona la información de la madre. Cualquier persona con la misma madre compartirá el mismo ADN mitocondrial, pero no hubo coincidencias en ninguno de los 2 sistemas. Gray se sorprendió al no encontrar coincidencias, ya que solo necesitan un familiar en el sistema. También cargaron los resultados en la base de datos nacional de personas desaparecidas, pero no encontraron resultados. Afirma que 6 familias con familiares desaparecidos han llamado, pero todas han sido descartadas debido al periodo de tiempo en que desaparecieron, el género de la persona o el rango de edad. Los resultados de las pruebas forenses revelaron posibles lugares donde una víctima de homicidio no identificada pudo haber vivido en los últimos 10 años. El cuerpo estaba definitivamente desmembrado. No tenemos cráneo. Sabemos que la cabeza fue seccionada de la columna vertebral porque tenemos las marcas de los dientes de la sierra. Tampoco tenemos partes del cuerpo por debajo de los codos ni de las rodillas, y tenemos algunas marcas de sierra en algunas partes de la zona. A los investigadores les faltan algunos fragmentos del torso, pero Gray indicó que podrían haberlos pasado por alto durante la búsqueda o que un animal los arrastró. Creemos que el cuerpo fue arrojado al suelo basándonos en la antropología. No arrojaron los huesos, arrojaron el cuerpo. Tenemos algunos pequeños trozos de carne que aún no se habían descompuesto. Lo que nos intriga ahora mismo es esta zona de Michigan y un pequeño punto en el mapa en Kentucky.
Indicó que está haciendo públicos estos detalles, ya que el enfoque de la investigación ha pasado de intentar identificar al asesino a identificar a la víctima. Normalmente, en un homicidio, no se le cuenta todo a la gente porque el culpable lo sabe. Pero en este momento, no sabemos quién es la víctima, y si no podemos averiguar quién es, no creo que podamos resolverlo. No tenemos por dónde empezar. Se asume que el hombre no era de esta zona, porque no se tiene informes de personas desaparecidas en la zona que se ajusten al perfil. Una empresa que realiza dibujos compuestos de individuos, basándose en resultados de ADN, no logró producir una imagen. No se encontraron pistas sólidas, pero las pruebas están dando a las autoridades nuevos lugares donde buscar. Comentó que cree que los restos fueron arrojados al lugar entre enero de 2015 y el descubrimiento de los huesos en enero de 2016. Con el clima que tuvimos, es más probable que el cuerpo fuera arrojado allí solo 3 o 4 meses antes de enero, entre agosto, septiembre y octubre. Espera que cualquier información sobre el caso arroje algunas pistas sobre la identidad de la víctima. Me estoy tomando un descanso de Pokémon para trabajar en una obra personal. Llevo 4 o 5 meses lidiando con una depresión y ansiedad graves, y tengo la esperanza de que, con la ayuda y el apoyo de mis seres queridos y algo de medicación, el futuro sea más prometedor. Llevo un tiempo dándole vueltas a la idea de una pintura, y quería plasmar algunos de mis peores episodios de depresión en arte. Vuelvo a las ovejas. Estoy mejor que ayer, pero no tan bien como seré mañana. Recordaré 2016 como un año de confusión, de tortura, de descubrimiento y, en definitiva, un año de renovación. Ahora vivo en un lugar al que puedo llamar hogar, trabajo en un empleo que se siente como un refugio, empecé terapia y me apunté a un gimnasio, y me despierto junto a una persona de la que estoy perdidamente enamorada. Estoy más motivada y productiva que nunca, y el futuro se ve deslumbrantemente brillante. Le doy la bienvenida a 2017 con la esperanza de aún más posibilidades. No sientas gloria. No sientas dolor. El cordero sacrificado es un símbolo de inocencia y sufrimiento por el bien común. Como alguien que luchó contra la depresión, esta metáfora se manifestó en mi forma de supervivencia. Intenté capturar lo hermoso y desolado que se sentía derramar mi sangre en el altar a cambio de la felicidad de otro. Tengo muchas ganas de empezar una nueva pintura. Esta es una continuación, complemento, de mi pintura de ovejas, Make It Holy. Esta tratará sobre la ansiedad, y me gustaría pensar que he hecho un excelente trabajo capturando la emoción que buscaba. No todas las historias de amor tienen un final feliz. Dicen que estás mejorando, pero no te sientes mejor. Mientras luchaba contra un trastorno de ansiedad que empeoraba, me transformé en un animal que dependía exclusivamente de su instinto de perseverancia y supervivencia. Atrapado en mi propia mente, grité a la oscuridad y solo recibí respuesta con silencio. Intenté capturar la esencia del pánico y el aislamiento que sentí durante este periodo, y retraté cómo renegaba de lo que me hacía sentir humano. María tenía un corderito, cuyo vellón era blanco como la nieve. Y a donde quiera que María iba, el corderito iba sin falta. María tenía un corderito, cuyos ojos eran azules como el cielo, que observaba a los niños pellizcar y molestar, para hacer llorar a la pobre María. María tenía un corderito, cuyo corazón era negro como la noche. Y mientras caminaba hacia su querido hogar, juró arreglar las cosas. María tenía un corderito, cuyo vellón era rojo como la sangre. Los niños no pueden molestarla desde 2 metros en el lodo.
Mi corazón se rompe por dentro. Puede que mi maquillaje se esté descascarando, pero mi sonrisa sigue intacta. Durante un breve periodo de mi vida, experimenté la cosificación y la degradación más extrema. Pero a pesar de la humillación que sufrí, lucí una sonrisa bajo una capa de maquillaje y escondí mi corazón herido bajo un vestido sexy y tacones. Para sobrevivir, mantuve una fachada de confianza y control a pesar de que me estaba derrumbando emocionalmente. En enero de 2020, un analista de la BCI de Ohio se interesó en el caso de una persona desaparecida en Columbus. La persona había desaparecido en el periodo que se sospechaba el caso y coincidía con la descripción. Se determinó que la persona desaparecida no contaba con un perfil de ADN en la base de datos. El Departamento de Policía de Columbus contactó entonces a los padres de la persona desaparecida para solicitar su ADN y tras recibirla, los laboratorios de Ohio lograron una coincidencia positiva. Nuestra víctima era, de hecho, la persona desaparecida de Columbus. En noviembre de 2015, Ryan Zimmerman, de 22 años, fue reportado como desaparecido en Columbus. Ryan se mudó a Columbus, Ohio, en agosto de 2015 para reunirse con unos amigos que había conocido por internet. Su familia no había tenido contacto desde el 27 de septiembre de 2015, y cuando su padre recibió una carta informando de que su vehículo había sido incautado, denunció su desaparición tras no poder contactarlo. Según lo que pudimos averiguar, Ryan se mudó a Columbus, Ohio, en agosto de 2015. Se mudó allí porque conoció a algunas personas en internet con las que entabló amistad, y tengo entendido que le gustaba jugar videojuegos y ese tipo de cosas. Necesito la ayuda de los medios de comunicación para difundir esta información, pero también necesito la del público en redes sociales. Si todos la comparten, se difundirá más allá de nuestra comunidad y de las zonas que cubren las noticias, y podría ayudarnos a obtener información. Ryan tenía toda la vida por delante. No había ninguna razón para que su vida se viera truncada. Tiene 2 hermanos, una hermana, padres, les debemos una explicación. Feliz cumpleaños, Ryan. Te quiero y te extraño mucho. Por favor, cuéntame si estás bien. Actualización. He recibido noticias de 2 personas que podrían haber visto a Ryan desde su desaparición el 27 de septiembre. Una dijo haberlo visto en Dayton, Ohio, y la otra en Taylor, Missouri. Estaba solo, y es posible que incluso estuviera haciendo autostop. Así que, por favor, sigamos compartiendo su información. Y muchísimas gracias a todos por compartir, enviar pensamientos, cariño y oraciones. No tengo palabras para agradecerles. Y, de nuevo, si alguien tiene alguna información, por pequeña que sea, toda información será muy apreciada. Sé que siempre quisiste aprender japonés y te preguntabas si tendrías la oportunidad. Espero que sí. Yo también lo he estado estudiando y me relaja mucho escribir las cartas de práctica. Dios mío, te extraño, Ryan. Ojalá estuvieras aquí. ¿Hay alguna actualización? Sí, por desgracia. Lo encontraron en 2016, pero acaban de... Lo siento, sigue siendo muy difícil. Consulta la página anterior. Gracias por tu interés. Que Dios te bendiga. Hola a todos, esperaba tener buenas noticias sobre Ryan Zimmerman, pero lamentablemente no las hay. Los restos de Ryan fueron identificados con un desconocido encontrado en 2016. Gracias a la tecnología de ADN, finalmente se pudo encontrar una coincidencia. Sé que muchos de ustedes tendrán curiosidad y preguntas. Por respeto a su familia, les pido que no los abrumen mientras están de duelo. Su madre me ha pedido que me ponga en contacto con cualquier persona que pueda tener información sobre la situación o si Ryan contactó con alguno de sus amigos en ese momento. Si tienen alguna pregunta o información, no duden en enviarme un mensaje y los pondré en contacto con las personas adecuadas.
Por favor, sean respetuosos y atentos con sus comentarios. Un amigo desaparecido durante 5 años fue identificado como un desconocido desmembrado. Es una apuesta arriesgada, pero era un amigo de la preparatoria que llevaba años desaparecido. Recientemente me enteré de estos sucesos y pensé en compartirlos con ustedes. Si yo fuera Lee, querría hablar con esos compañeros de habitación que conoció por internet. Oh, no. No hay descanso para los malvados. Hasta que cerremos los ojos para siempre. No hay descanso para los malvados. Vivimos en un mundo amurallado por la oposición. Política, raza, género, medios de comunicación. Tenemos razón. Estamos equivocados. Solo decimos hechos y verdades. Solo decimos mentiras. Gritamos para que nuestras voces se escuchen por encima del clamor. Vivimos con el miedo constante de nuestros errores pasados. Pero mientras nos destruimos unos a otros, solo nos destruimos a nosotros mismos. Y a lo largo de los años, Sarah continuó dibujando. En julio de 2021, los investigadores registraron el apartamento de Columbus donde los 4 habían vivido en 2015, encontraron el Toyota Corolla que Sarah había vendido, también se encontraron rastros de sangre humana tanto en la casa, como en el auto. El 25 de agosto, detectives fueron a Marion, Indiana, para arrestar a Sarah, mientras que otros detectives interrogaron a Naira Whitaker en la casa. En el departamento de policía, Sarah confesó haber asesinado a Ryan, confesando que el motivo fue por amor. And usually at this point, the attorneys ask me, well, why did you do it? Why didn't you call the police? Why didn't you kick her out? And it was because I loved her. I knew that she wasn't a good person. I knew that she was kind of borderline sociopathic. She liked to manipulate people, including me early in our relationship, but she was the only person who had been there for me through everything that Corey had put me through, and she was the first person that I actually felt like cared about me. Maybe not so much at this point in our relationship, but later on, she was fiercely loyal to me. Después de que la relación con Corey se volviera una relación abierta y que Sarah comenzara a salir con Jen, encontraría a Ryan. Ryan había comenzado a explorar su identidad como una chica transgénero, había estado explorando la posibilidad de una transición, incluyendo terapia hormonal como entrenamiento de voz, además de haber estado comprando ropa femenina y debido a esta información, nos referiremos a Ryan bajo sus pronombres femeninos. Publicó un anuncio en Craigslist para encontrar pareja, conociendo a alguien en línea bajo el nombre de Laurel Emerso, aunque en realidad se trataba de Corey Bowser. El anuncio especificaba claramente que Ryan buscaba una relación como mujer, pero pese a ello, Corey pensó que sería una oportunidad para conseguir su relación perfecta, ignorando las especificaciones de Ryan, además que Sarah no estaba interesada en este escenario. Ella le dijo a Corey que Ryan podía mudarse a una habitación libre de la casa siempre que pagara el alquiler, comprara sus propios alimentos, tuviera un trabajo y su propio lugar dentro de 3 meses. Because he was adamant about it, I did not want it to happen. He didn't like any of the compromises that I was trying to come up with. So finally, I came up with a compromise that I still didn't like, but it was the best I could do, which was Ryan would be allowed to stay in our spare bedroom on the condition that he pay rent, purchase his own groceries, and at the end of a 3-month period, he would have to have a job and his own apartment. Because I told Corey that if the relationship he was pursuing with him was going well, Ryan could still be around to see him, but I didn't want him staying in the house the whole time. Parece ser que Ryan sufría de baja autoestima, como de otros problemas, pues según el testimonio, se odiaba demasiado a sí misma, lo que provocaba que Sarah la catalogue como alguien servil, considerando sus emociones como molestas, demostrando una falta de empatía, siendo irónico para alguien quien en redes demostraba una gran simpatía como empatía. So I talked to Ryan online once, and I did not like him. He was extremely subservient to the point where I found it extremely annoying.
Like I was asking him, you know, what are your hobbies? What do you like to do? And he said, oh, I like to draw. And I told him, oh, you know, I have a degree in that. I'd love to help you. He said, oh no, I'll never be good enough. So I understand that his family, I could see why he had that kind of personality, but I didn't like it. And I let Corey know that I said, I didn't see what he looked like. I don't know if Corey had gotten pictures, but I never got one. And I said, I don't think I'm going to like him when he comes, but I will still give him a chance to at least have somewhere to stay until he gets on his feet. También puedes trabajar en algo completamente diferente. Juega un videojuego, ve de compras, cena con amigos o ve solo. A veces, estar solo te da la oportunidad de ordenar tus ideas. Intenta encontrar algo que te recupere la inspiración. Me doy cuenta de que hablar con personas con ideas afines y con intereses creativos similares a los míos me motiva mucho, sobre todo cuando escucho cómo van sus propios proyectos. Me hace pensar, sí, yo podría hacer eso para mi proyecto. Y llego a casa y la inspiración simplemente fluye. El 6 de agosto de 2015, Ryan se mudó a Columbus, junto a la pareja Bowser. El plan de Corey es que mantuviera una relación con Zimmerman, mientras que Sarah y Naira continuarán con su propia relación, después de que su relación ideal no se cumpliera. Sin embargo, las cosas se complicaron cuando los cuatro comenzaron a vivir juntos. Como se dijo anteriormente, Ryan sufría de baja autoestima y problemas emocionales de los cuales los miembros de la casa eran conscientes al ver la manera de la que hablaba de sí misma. Se cuenta que alguna vez se autolesionó, pues lloraba y suplicaba, agarrándose fuerte del cabello y se golpeaba la frente con la mano hasta el punto que podía oírlo resonar. En otra ocasión, Naira la había regañado por haber lavado mal los platos, algo que ya le había reclamado anteriormente, y aunque prometía hacerlo bien a la próxima, en una ocasión se desplomó sobre la silla, llorando, hablando mal de sí misma, despreciándose, lo que provocó la incomodidad de todos en la sala. Sarah confiesa que parecía sufrir de ansiedad y problemas de autoestima. Naira, la actual pareja de Sarah, se distanciaba de Ryan y no interactuaba con ella, sin embargo, no disimulaba su disgusto, soltando malos comentarios. Una de las cosas que más le molestaba eran las veces que la había descubierto escondida en las escaleras, debido a que se escondía para escuchar todos los malos comentarios que ambas soltaban sobre ella. Pero si había algo mayor que era de la molestia de Naira, era la misma transexualidad de Ryan. A Naira no le gustaba que otras personas se aprovecharan de su sexualidad. Creía que, si querías ser mujer, debías presentarte como tal y no dejar que nadie supiera lo contrario, considerando que el objetivo de las personas transgénero era encajar, comportándose de manera hipócrita dentro de la comunidad, considerando que ella había sido la incitadora de varias tendencias antes de que la mayoría lo hiciera, por lo que, personas como Ryan, que eran distintas a su método de transición, eran dignas de su desprecio, incluso si Ryan era una persona que apenas iniciaba el proceso de autodescubrimiento, un proceso que no tiene forma, ni fecha, ni edad. Curiosamente, esto era algo que Corey le había confesado a Ryan, advirtiéndoles del carácter de Naira. ¿Acaso Corey sabía que Ryan no sería de su agrado? Si era así, ¿por qué incitarla a vivir con ellos si iba a estar en un lugar donde no sería bienvenida? Corey también era una persona problemática. Anteriormente, había engañado en ocasiones a Sarah, incluso antes de su matrimonio y después de mudarse al departamento, tratando de salir con una amiga de su esposa, lo que provocó que tuviera una pelea con ella, además de ir detrás de sus compañeros de clase, pero pese a todo, Sarah continuó apoyándolo. En un momento de su vida, estaba explorando su sexualidad, descubriendo que le atraían más las mujeres, a lo que Corey no le molestó, siempre que pudiera meterse en sus relaciones, por lo que insistió en la relación que había formado con Naira. Naira también era una persona con una muy baja autoestima y con fuertes sentimientos de violencia.
Tenía un fuerte desprecio a sí misma, ocultando su identidad sucesivamente y todo lo relacionado a ella, inclusive su relación era a escondidas, pues no le gustaba compartir fotos de su relación con Sarah, ni hacerlo público, como si no quisiera ser vista por nadie, debido a que odiaba no ser la persona que se sentía, una disforia común en las personas transgénero, pero que había escalado a niveles obsesivos. Tenía un pasado turbio, pues en alguna ocasión de su secundaria, intentó apuñalar a alguien con un lápiz, aunque los cargos fueron retirados. También hubo insinuaciones de que había cometido un acto aún más violento, pero Sarah jamás indagó en ello, incluso reconociendo que tenía tendencias sociópatas, como un comportamiento manipulador y agresivo. Le gustaba encontrar las debilidades de las personas y a palabras de Sarah hundir sus garras en ellas y seguir presionándolas. Troleaba a la gente en internet, porque le parecía divertido hasta ver dónde podía sacar de quicio a la gente. También desquitaba su violencia en objetos inanimados como trapos de cocina. Era una persona con mucho odio, posiblemente a raíz de su desprecio a sí misma, y la manera que tenía para lidiar con sus problemas era con los demás. Quizás por eso enfocó su odio en Ryan. Creía que alguien como ella no merecía estar en el mundo, arruinando la vida de los demás, lo que fue creando una idea perversa. Al mismo tiempo, Sarah también comenzaba a despreciar a Ryan, creía que le había arruinado la vida, sin ver la realidad de sus problemas. Naira se obsesionó con la idea de acabar con su vida, soltando comentarios de la manera en que podía deshacerse de ella, pero las cosas saldrían de otra manera. El 25 de diciembre, Corey decidió dirigirse a un hotel, pues recogería a una mujer con quien tendría un encuentro durante la semana, mencionando que ya no necesitaría de Ryan, pues al final no terminó siendo lo que esperaba, pues no había cumplido con su parte del trato, que era conseguir empleo, ya que no asistió a las entrevistas que le ofrecían y como no estaba convencido de su transición, por lo que Sarah le dijo a Ryan que se marchara de la casa, pues Corey ya no la necesitaba. Ryan dejó una nota en las escaleras, pidiendo hablar, aunque ella no quería. No fue hasta que se encontraron, que aceptó hablar, suplicaba y lloraba que le diera una oportunidad, diciendo que Corey la odiaba. Sarah insistió en que era lo que había pedido, reclamando de no haber asistido a sus entrevistas, siendo firme de que se debía ir ese fin de semana, y aunque no era la respuesta que Ryan quería, al final aceptó. Sarah volvió a encontrarse con Naira, quien insistió acerca de su insensible plan. Confiesa que seguía sin tomarla en serio, pero comenzaba a preocuparle su insistencia, comenzando a recoger las herramientas que usarían para acabar con su vida. Su plan era reunir sierras, trapos y productos químicos para acabar con ella. Naira había investigado en internet y descubrió que mezclar blanqueador y vinagre creaba un gas de cloro. Naira amenazó de que si no la ayudaba, de todos modos lo haría por su cuenta, aunque era probable que Corey llegara antes de que ella terminara, por lo que le daría a Sarah un trabajo pequeño para desempeñar y que ella haría todo el trabajo pesado. Sarah esperó a que Ryan saliera del baño, haciéndole una llave de cabeza y tirándola al suelo con ayuda de su peso para sujetarla, mientras Naira colocaba el trapo sobre su cara. Ryan comenzó a soltar sonidos guturales, posiblemente debido al ahogamiento con el gas, momento en que Naira le permitió a Sarah soltarla, corriendo a su oficina a llorar, mientras Naira continuaba con el asesinato a sangre fría. Naira let me get out from under him, and I curled up in the office and cried. I didn't want to look at her, him. I wish that I didn't have to do it. But it was done, and I was so scared and horrified, but there wasn't, I didn't stop. I didn't stop her. I didn't. Well, that was a powerful thing, yeah. Naira envolvió el rostro de Ryan con cinta adhesiva para asegurarse de que no respirara. Pidió ayuda a Sarah para que le ayudara a mover el cuerpo hasta la bañera, pero se negó, incapaz de ver el rostro de la persona que acababan de asesinar, únicamente observando sus pantorrillas y lo pálido de su cuerpo, comprobando que, efectivamente, ya se encontraba muerta, incluso después de haberla atacado para que su pareja cometiera el crimen. Al final, Naira la metió a la bañera, le puso una bolsa en la cabeza y procedió a separarla de su cuerpo, utilizando la sierra para comenzar a desmembrar
sus articulaciones, colocándolas en contenedores y bolsas. Usaron el carro de Ryan para colocar su cuerpo en el maletero. El plan era conducir hasta Illinois para deshacerse de ella y luego tomar un autobús de regreso. Condujeron durante unos 30 minutos antes de detenerse a cargar combustible, pero después de eso, el carro no arrancó, por lo que pasaron un tiempo tratando de arrancar el coche antes de rendirse, remolcándolo de regreso al departamento. Traspasaron el cuerpo al Toyota Corolla de Sarah y viajaron hasta que oscureciera. Naira escogía salidas al azar, tratando de encontrar contenedores de basura y depositar las bolsas en diversos lugares hasta que solo les quedó el torso. Ambas comenzaron a cansarse, por lo que Sarah ya no podía seguir conduciendo por el sueño. No fue hasta que encontraron un área boscosa y arrojaron el torso, conduciendo de regreso. De regreso al departamento, Corey ya había regresado, enojándose por no saber nada de Sarah, ya que ella había apagado su teléfono, por lo que no pudo comunicarse con ella, pero a este punto, Sarah no tenía energías para lidiar con él. Le comentó que Ryan había empacado sus cosas y se había mudado, lo que no cuestionó. Al día siguiente, Sarah se fue a trabajar, Corey a la escuela y Naira se puso a trabajar en el resto del cuerpo, pues aún quedaba la cabeza en el refrigerador. Ella consiguió una olla de sopa e hizo una extraña sopa con lejía, colocando las partes sobrantes en recipientes y bolsas, trabajando juntas en tirar sus restos en diversos contenedores, continuando con el eterno trabajo de esconder una escena del crimen que se pudo haber evitado. El 13 de noviembre de 2015, la pareja solicitó la disolución de su matrimonio. El 14 de enero de 2016, se formalizó su divorcio y el 26 de enero, Sarah y Naira contrajeron matrimonio. Todo esto después del asesinato de Ryan, su desaparición y el descubrimiento de sus restos, aún sin saber que se trataba de tan solo un fragmento de su ser. Cada vez que se mudaban, cargaban consigo la cabeza. Cada vez que vivían, cada vez que Sarah dibujaba, una parte de Ryan siguió ahí. El auto fue confiscado, Naira tomó sus pertenencias personales, algunas las conservó, otras las vendió. Sarah vendió su auto y en agosto de 2021, ambas se mudaron a Marion, Indiana. Durante un tiempo, revisaron las noticias constantemente, hasta que la noticia del descubrimiento de los restos apareció. Con el tiempo, dejaron de ver noticias nuevas, por lo que ambas comenzaron a planificar su futuro y como un pacto, si las descubrían, Naira dijo que ella acabaría con Sarah y luego se quitaría la vida. And we made a suicide pact that should something go wrong or we get discovered that she was going to shoot me first and then kill herself. Because she said she would rather die than spend her life in prison, especially since at the time she was still anatomically male, so she said that she would probably have to go to the male prison, and that was a death sentence in itself because she was very, very feminine. Mm-hmm. I agreed to the suicide pact, but I was also scared because I'm terrified of death. I did not want to have it go that way. Sure. But as time passed and nothing new happened, I started to feel better that maybe we'd be able to live a life together. Durante ese tiempo, Sarah se refugió en su arte, pues para ella, su talento era un mecanismo de afrontamiento. El 25 de agosto de 2021, los agentes fueron a arrestar a Sarah Baucert, mientras que otros detectives se quedaron para interrogar a Naira Whitaker en la casa donde residían. Sarah confesó el crimen, diciendo que el motivo de su actuar fue el amor. Por otro lado, Naira negó en todo momento los hechos y se negó a colaborar, dejando la culpa hacia Sarah, pese a que ella fue la mente maestra. Lamentablemente, cuando iban a arrestarla, Naira sacó una pistola de una bolsa que llevaba consigo y se disparó, muriendo al instante, rompiendo con su pacto, dejando a Sarah con todos los cargos de su odio obsesivo y no admitiendo su culpa ni en el último momento, dejando al supuesto amor de su vida como la única criminal.
En su primera confesión, Sarah dijo que el motivo de por qué lo hizo fue porque Ryan le había arruinado la vida. Sin embargo, tras haberla detenido, fue que confesó que la realidad de su actuar fue el dolor que Corey le había hecho sufrir durante sus años de relación, como su amor hacia Naira. Out there. You had mentioned in prior conversations that you felt like Ryan had ruined your life. Did you express that to her? No. When I said that the first time, I was doing it to protect her. I didn't like Ryan. He did disgust me, but I didn't feel that he ruined my life. Corey ruined my life. Every problem that I had suffered through was a direct result of his actions. So I didn't like what Ryan had done to my relationship. But I didn't blame him for the outcome, and I didn't blame him for the resulting divorce. Fue acusada de 18 cargos criminales, aunque se anunció que se buscaría aplicarle la pena de muerte, pudo evitarla al aceptar un acuerdo con la fiscalía, pero esto cambió su versión de la historia. Explicó que derribó a Ryan y la estranguló hasta que se desmayó. Ella continuó hasta que ya no reaccionaba. Naira la ayudó a cortar y deshacerse del cuerpo. También se investigó a Corey, pero debido a la falta de pruebas, no se le pudo culpar, pues la realidad es que él no estaba enterado de lo sucedido, ni se encontraba en la escena del crimen. Aunque, considero que Corey indirectamente es culpable de esta tragedia, al haber sido el incitador para que hubiera problemas en el departamento, pues los años que fue pareja y esposo de Sarah, fue más una carga emocional para ella, al convertir su interacción en una de madre-hijo, más que de pareja, engañándola, haciéndola cargo de él, involucrándose en sus relaciones solo por morbo, incluso si en un principio, él había sido el responsable de volver su relación abierta, iniciando una relación con una persona que estaba iniciando una búsqueda por conocerse a sí misma, incitándola a vivir con él, en un ambiente que no sería recibida, abandonándola cuando no fue lo que esperaba. Aunque Corey no es el verdadero culpable dentro de la tragedia, pues sus huellas no están dentro de la escena, podríamos considerar que de manera egoísta, fue el iniciador de la tensión que llevó a esto a un terrible final. Aunque no se puede defender a Sarah de sus crímenes. Atrapada en un matrimonio y un romance manipulador, creyendo amar a dos personas que realmente solo desquitaban sus problemas con ella, tomó la terrible decisión de desahogar sus emociones con una persona que no conocía y no tenía la culpa de su situación, pues quien realmente había arruinado su matrimonio había sido el propio Corey. Permitió crecer la fantasía violenta de Naira sin darle un alto, creciendo cada vez más como un globo a punto de reventar, cumpliéndolo bajo la venda del amor. ¿Hasta dónde puede ser real el sentimiento de amor para ocultar un crimen durante 6 años? 6 años ocultando un crimen, los pequeños rastros de una persona en el rincón más escondido de tu hogar, dejando a una familia sin respuesta, una persona sin identidad, viviendo bajo una mentira, continuando tu vida como si nada hubiera ocurrido, expresando amor y simpatía a todo el mundo, refugiando en tu arte tu oscura verdad. La que más ha llamado la atención ha sido la pintura Cordero Sacrificado, pero esa pieza la había realizado antes de conocer a Ryan, pero sin duda alguna, no podemos obviar la gran cercanía que tiene con la escena final del crimen, al mutilar al cordero de la misma forma que años después haría con su víctima. Un recordatorio de lo dulce e irónico que a veces puede ser la vida. Al final, quien realizó el golpe inicial fue Sarah, incapaz de controlar sus impulsos, explotó en su rostro aquel globo de problemas que aquellas 3 personas fueron inflando con el tiempo, hasta que reventó, y la explosión llegó a una joven que su mayor crimen fue confiar en ellos. No merecía pasar por lo que pasó. Era solo una persona que intentaba encontrar su identidad y su lugar en el mundo. Nacida en Biloxi, Mississippi, Ryan se había mudado a Corbin, Kentucky antes de lo sucedido. Tenía 3 hermanos, una hermana y 2 hermanos. Estudió en el Mississippi Gulf Coast Community College. Le gustaban los videojuegos, las computadoras, las caricaturas, jugar con su hermano menor y dibujar. Era una chica dulce, pero muy tímida, había sufrido acoso escolar en la secundaria, lo que explica su ansiedad y diversos problemas.
Según las investigaciones, en las últimas actividades de Ryan, descubrieron que había estado considerando la terapia hormonal, entrenando su voz para facilitar el proceso, como había estado comprando ropa femenina. Desconocemos qué nombre eligió para transicionar, aún estaba descubriéndose, progresando de poco a poco, pero actualmente sabemos qué sucedió. Al menos, ya no pueden hacerle daño. La sentencia actual de Sarah es de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Se declaró culpable de cargo de asesinato con agravantes a cambio de que se retiraran los demás cargos en su contra. Algunas personas han considerado que incluso en su testimonio podría estar mintiendo, debido a la ligera falta de sentido que llega a usar al argumentar sus motivos para cometer el acto, ser consciente de la sociopatía de Naira, cambiar sucesivamente el motivo de su actuar, de algo planeado a algo impulsivo como sucedieron los actos, además de la falta de empatía y hipocresía que se ha demostrado a lo largo de toda la historia. Durante su acuerdo de culpabilidad, leyó una declaración en la que reconocía que era una persona con defectos. No pasa un solo día sin que desee la oportunidad de revertirlo todo. Dijo en su sentencia. Acepto la responsabilidad por el papel que desempeñé en la muerte de Ryan y viviré cada día del resto de mi vida intentando redimirme mediante acciones y hechos positivos. El fiscal Fox cuestionó parte de su declaración. Ella afirma, como dijo hace un momento, que tiene defectos. Bueno, ¿acaso no todos tenemos defectos? Pero aún así, ella es la única en la sala, cometiendo un homicidio agravado. Bueno, técnicamente a este punto debería terminar el video, pero me gustaría decir algunos comentarios finales. Este tipo de contenido no es algo de lo que mayormente se verá en mi canal, sin embargo, este caso llegó a mí cuando, navegando por Facebook, había visto que un artista que sigo, compartió el polémico dibujo del cordero, dando una explicación resumida de por qué era infame, lo que me provocó caer en un agujero de conejo del que ya no pude salir, al cada vez descubrir más profundidad del caso. Aunque el caso no es reciente, tomó relevancia gracias a que un canal sacó hace poco un video al respecto. En cuanto menos lo esperé, ya había descubierto mucha información que me dejó con un sabor amargo, más que nada, por lo cercano que hizo la barrera de lo familiar y lo lejano, como lo es una tragedia ocurrida en un país distinto al mío, pero tan cercano en un entorno tan familiar como sería el arte, gracias a que mi esposo es dibujante, por lo que estoy dentro del mundo de los artistas de internet. No es la primera vez que sale a la luz el caso de artistas que han cometido delitos, no se trata de que la razón fuese gente talentosa, gente de la comunidad LGBT o algo más, un crimen puede venir de cualquier lado, incluso de la persona más inesperada, pero ver las dos caras de la misma moneda, la del internet y la de la policía, es un pozo que se vuelve cada vez más frío conforme más desciendes. Por eso a este tipo de cosas se le llama rabbit hole. Había mucha confusión por parte de las personas hispanohablantes, por lo que quise dar el mayor contexto en español que pudiera. Mi propósito es informar y mostrar ambos lados de esta historia y espero no haber ofendido a nadie. Pese a lo visto a lo largo del caso, los testimonios y las evidencias, las palabras de Sarah son una puerta abierta a su propio futuro, existiendo una probabilidad de que ella pueda redimirse. Después de todo, esa también es la función de la cárcel, pero el tiempo contará su propia historia. Después de todo, lo más real es el humano.